Aquí estamos un día más, dándole gracias al Señor porque podemos llevar otro mensaje de amor, de conocimiento, de paz, de sabiduría. Le venimos hablando de lo que es lógica, lo que es revelación, lo que es interpretación, lo que es teología. Hicimos la diferencia en el video de la semana pasada. Pero hoy vemos, le voy a decir, a mí me da hasta fatiga a veces, así, y usted me disculpa. Ve tantas discusiones de religión por TikTok y tantas cosas que no van acorde con el crecimiento del ser humano. Muchos que quieren vivir entre la ley y entre la gracia. Y aún hablan de rituales, de sábados, de cosas vanas. Otros de la iglesia católica y no saben que los judíos no sabían de que la iglesia católica tenía su templo y sus rituales que el Señor les mandó. Además, la religión no salió para ese tiempo, no había esa parte religiosa como hoy lo tienen. Y el apóstol Pablo lo muerta con la carta de Roma, porque se le escribía más que toda la indispensación a aquellos personas que estaban en otros países, otros pueblos, y aquellas personas que habían nacido en otros lugares y eran judíos. Y después se extendió todo lo que fue la palabra de Dios. Pero cuando nosotros aplicamos lógica, Pablo nos dice una palabra en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 15, porque él dice que primero que no ha llegado a la perfección, que es lo que muchos estamos equivocados, pero dice que los que somos perfectos tenemos inquietudes. Eso lo dice las Américas. Ahí la textual dice, sentimos cosas, muchos sentimos algo aquí adentro de saber más. Y aquellos que sienten inquietudes, como somos movidos por el Espíritu Santo, por eso es importante el bautismo del Espíritu Santo, Dios nos revela las cosas, porque es el Espíritu que te está incitando a hacer cosas diferentes. Pero para sentir todo esto tenemos que tener posición. Muchos dicen, no, que yo voy a poseer. No, tú no puedes poseer si tú no tienes posición. Y la principal posición que tenemos que tener es la posición en el Espíritu Santo, en el reino. Saber quiénes somos, cómo andamos, cómo nos movemos. Saber dónde estamos en el atrio, en el lugar santo o en el lugar santísimo. Si nos movemos todavía en Jesús, nos movemos en Cristo Jesús hasta que crezca Cristo en nosotros o en el Padre, en el lugar santísimo. Aunque parezca locura, lo digo por experiencia, cuando usted vive por el Espíritu y cree en esto, ve y oye cosas que otros no pueden oír. Y ahí se está moviendo y puede hacer cosas que otros no pueden hacer, y por eso es que para nosotros, para otros es locura y para nosotros es algo normal. Sentimos conversaciones molestas. Y cuando oímos estas conversaciones por TikTok de esta gente, a nosotros nos molesta, nos irrita. Porque el Evangelio es fácil. La palabra de Dios es fácil y la hacen complicada con unas cosas que no saben ni ellos mismos, como dice el apóstol Pablo, son hinchadas que no saben ni ellos mismos lo que están diciendo. Y dice como Salomón, la sabiduría causa, a veces tenemos que decir como dijo Salomón, la sabiduría causa tristeza. ¿Por qué? Porque él había sabido y veía que hay gente que discutía cosas y estaban mal, estaban muertos a ese sistema porque no sabían lo que decían. Aparte de la lógica, siempre te va a repetir esto. Lo importante ver es siempre saber el tiempo, la fecha y las preposiciones y lugares. Es importante cuando nosotros estamos leyendo la Biblia saber las preposiciones, porque la preposición nos indica dónde estamos, sobre, en, dentro de. Y el verbo nos indica el tiempo. Cuando tú lees el verbo te indica si fue en pasado. Por ejemplo, Juan bautizó, oiga esa palabra, en agua para aquel que había de venir, mucho refiriéndose a Jesús, no a Cristo, para aquel que debe venir como señal, mucho, y nosotros seguimos bautizando en eso. Pero ahí hubo un maestro de la palabra que hace años yo conocí y fue bueno para estos tiempos y tiene que renovarse. Es muy importante hablar cosas hoy al tiempo, no fuera de tiempo. Dios se renueva todos los días, entonces decimos cosas hoy que no son. Muchos critican a Gigi Ávila, yo no lo critico, porque Gigi Ávila dio un rudimento. Y ese rudimento a mí tuvo que enseñarme para estos tiempos. Para ese tiempo él fue bueno. Pablo, Martín Lutero. Pero para estos tiempos tenemos que renovarnos. Y no quedarnos en el caparazón como muchos todavía se quedan, creyendo hasta en el arrebatamiento. Cristo viene. ¿Cómo va a venir Cristo con una iglesia que está dividida?
solamente un intercesor entre Dios y hombre, Jesucristo hombre. Y Jesucristo hombre en la iglesia, y mientras no repose la cabeza, como le voy diciendo, no puede interceder. Así de sencillo, los demás son congregaciones. Y está esperando a Cristo, son los últimos tiempos, porque son una mente corrompida, condenativa. En el estudio de la Biblia demanda mucho tiempo, no es mentira. No que a mí me costó tiempo leer esto, no es mentira. Pero la Biblia más que todo es leer. Hay gente que hoy lo que lee son pedacitos de la Biblia, y yo lo digo por los comentarios que me hacen. Pero dime dónde está, dime el versículo del capítulo. No. Los que somos de Dios, hablamos la palabra de Dios y nos comprendemos la palabra de Dios y sabemos dónde está situado. Es una lógica. Y Jesús se los decía, y por eso es que los judíos le entendían a Jesús, porque él le hablaba conforme la ley, y ellos le entendían porque ellos sabían y leían eso. Cuando tú estás en el Evangelio y lees la Biblia, nos ponemos una conversación, yo no tengo que citarte el versículo ni capítulo, yo digo la palabra y tú la entiendes, y tú me la dices y yo la entiendo. Esos son gente que viven fuera de la verdad de Dios. Hoy te bautistas por el Espíritu Santo y fuego. Se ora. Y es escribir por el bautismo y a su tiempo veremos los frutos. Tú te bautizas por el Espíritu Santo y fuego, ora. Lee bastante la Biblia completa, no por pedacitos. ¿Dónde dice eso? No. Y verás resultados. Y verás bastante fruto. Y yo soy testimonio de eso, porque a mí me ha pasado y yo lo leo. Y leo todos los días y cada vez tengo que leer un pedacito, hasta para ir al baño de mañana, porque ya hizo costumbre en mí. Y tú lo haces y te vienen frutos sobre eso. He leído la Biblia completa varias veces, todas. El diario vivir, Scofield, plenitud, que no me gustó Scofield, por decir la verdad. La textual, que la tengo aquí, el Nuevo Testamento. Todo. Y el fruto que yo veo es que cada día necesito más esa palabra. Lógica del tiempo, la lógica del tiempo te indica dónde estás parado en Cristo Jesús, te indica dónde andas, te indica todo. Hoy vemos gente hablando del diezmo. Mi hermano, el diezmo es de Dios. Diezmará fervientemente el 10% de lo que te rinda. La palabra revelada de rendir. Se lo vengo diciendo. Tú no tienes que dar de todo lo que ganes o de todo tienes, no, de lo que te rinde mucho. Después que pagas todas tus necesidades, tu deuda, lo que te queda es 10%. Pero se diezma por revelación. Es una lógica que te va a dar fruto cuando tú diezmas por revelación. ¿Y qué es diezmar por revelación? Cuando tú tienes conocimiento de lo que estás haciendo, no importa lo que hables. Pero en verdad se diezma a una iglesia y la iglesia no está formada. Pero si hay una congregación, un hombre de Dios que te da pan y vino, mucho palabras reveladas y tú te sientes bien, dale el 10% de lo que eso no te quita, para que aprenda a temer tu Dios. Eso lo vas a conseguir en Deuteronomio 14. Lo va a leer. Y si te es lejos, lleva el dinero. ¿Por qué lo hacían? Porque iban al templo, cuando iban allá, compraban un animal, lo llevaban a sacrificio. Porque Jesús se puso bravo. Mi casa no es una casa de comercio, ¿sabes? Porque ellos compraban lo malo para darlo al Señor. No era porque lo diezmos. Pero deja esa persona, deja que la gente sea bendecida. Si una persona quiere diezmar y tú no quieres diezmar, es tu conciencia. Pablo dice, el que debe de conciencia, bueno. Pero todo lo que procede de fe, lo dice en Romanos 14, es bendición. Todo lo que procede de fe y lo que no procede de fe es pecado. Mucho que si tú no crees en diezmar y no tienes fe, te es como pecado. Pero si tú lo crees, hazlo, déjalo. Es Él, no le quitas la bendición. Y hay que aprender a dar y aprender a ofrendar. Lo que pasa es que son gente que no leen ni quieren hablar. Y los que hablan son babadas. He leído toda la Biblia y en eso me doy una gloria. No es del Señor mía, porque mi gloria es su gloria. Por eso es que Jesús dijo, la gloria que yo tengo, a ellos se les he dado, porque si yo no tengo gloria, yo no puedo manifestar la gloria de Dios para otro. Porque yo soy carta abierta, imagen visible del Hijo del Hombre, sobre la tierra somos nosotros. La lógica de hecho dice que no le pongamos carga como ellos se la pusieron. Y lo dice en Hechos 15. Bueno, si tú te sientes bien o diezma. Si no quieres diezmar, ofrenda, haz lo que tú quieras. Pero no te dejes imponer carga, porque otros quieren imponerte carga a ti. Los sábados. Mi hermano, Colosenses claro, capítulo 2. Nadie te engaña con una nueva comida o día sábado.
que son sombras de lo porvenir. Lo porvenir es que venía después. Porque la caída de la ley se da como señal con la caída del templo. Después que sale todo, porque el templo tenía que caer. Entonces después sale lo bueno. Jesús, y eso es lógica que tú tienes que poner. Jesús es Dios. Y lo vemos en Zacarías. ¿Qué dice Zacarías? A mí mismo me traspasaron como un hijo unigénito. Porque él tenía que ir a la cruz, pasar la cruz, porque todo fue por precio de sangre. Quien no lee bien, no tiene la revelación del Espíritu, no puede hablar. Por eso dije, tienes que tener lógica, revelación sobre esto, iluminación, para que tú puedas entender la palabra de Dios. Cuando tienes una lógica, tienes una iluminación, viene esto. Pero además de eso, ahora te voy a dar una palabra nueva que se llama pasión. Cuando tú te apasionas por algo, esa pasión lleva amor. Y eso transmite y se eyacule en la otra persona y da vida. Porque va con el poder del Espíritu. Por eso es que nosotros, nuestro mensaje, nuestra palabra tiene que ir llena de pasión para que ella se eyacule y engendre vida. Eso lo hace la revelación, eso lo hace la lógica que te hace ver la verdad y te hace ver la pasión porque tú amas lo que estás haciendo. El bautismo que tenemos que hoy, ¿qué le dijo el apóstol Pablo allá en Hechos 19? Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, mucho, cuando recibiste a Cristo, cuando dijiste, Señor, ven a mi vida, mora en mi corazón, reviste. No sabemos hablar. ¿En qué fuiste bautizado? En un bautismo de Juan. Lógica. ¿Qué dice el apóstol? Juan a la verdad bautizó. El verbo del tiempo pasado. Pero vosotros sois bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Mucho. En recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo para que te dé dones, ministerios, para que te dé talentos. Entonces, ahí viene la revelación. Te inquiete dentro. Fíjate que hay una salvedad, Espíritu Santo y fuego de vida. Mis amados, no es igual la teología que la vida de la revelación. La Biblia es leer. A la Biblia usted al leerla le da vida. Está en ella. La lógica se revela por todo y cambia a la gente, los transforma, le da otro nuevo sentido y otro ver. Así como la fe viene por el oír y la revelación viene por el leer. No es como muchos dicen, no, la tecnología, ¿qué tal? No, y sacan el teléfono, no, mijo. Lee la Biblia es la que te va a dar vida. La Biblia, porque ahí te vas a ver cosas. La lógica es que el cuerpo y el alma y el espíritu siente en el espíritu, tienen vida. El cuerpo es el caparazón, donde yo siento dolor, el deseo y la pasión, y eso está en el alma. Y el espíritu es el que da vida, es el que somete y me da la revelación. Somos la imagen visible del Hijo del Hombre sobre la tierra. Es como el cartucho que te dije. Este es Dios, el cartucho adentro es Cristo y nosotros somos la tinta. Los vacíos, pero la tinta tenemos un revestimiento por el Espíritu Santo. La lógica me dice que la revelación es una pasión y esa pasión me da vida, me da fuerza. El ser apasionado es algo que te incita, te inquieta, te impulsa a querer más y más de algo que tú deseas y no sabes qué es. Lo gusta, detenerlo, lo importante es obtenerlo todo completamente. Pasamos a ser atrevidos, a atravesar cualquier cosa para obtenerlo y para decirlo. El que carece de pasión carece de un todo, de un ser espiritual. No tiene vida. Por eso dice la palabra, puesto el ojo en el consumador de la fe, Jesucristo. Imagínate Jesús en una sala de cine, con aquella pantalla grande, todo en negro. Y puso la iluminación. Proyectó todo lo que iba a hacer a través de la cruz. Eso le dio pasión, le dio vida, le dio fortaleza para pasarlo. Porque fue la humanidad completa como la vio, restaurada por él. Después dice el apóstol Pablo, pobre de mí, soy un abortivo. He nacido antes de tiempo. Porque hizo lo mismo, proyectó el futuro y lo vio. Hoy lo que están en letra tienen que decir lo mismo. Pobre de nosotros, nos hemos quedado en el caparazón. Proyectemos vida, que es lo mejor que viene.
Es un gozo, una pasión cuando nosotros predicamos esto. La pasión nos impulsa a tener cosas de nosotros mismos y nos impulsa a tener fe y creerla. Y que aquella persona que está ya recibiendo se infecte por nosotros mismos, porque nosotros le metemos ese virus del amor, de la verdad, de creer. Y a pesar de toda dificultad seguimos para adelante, porque no vamos a dejar de tener. Un ser apasionado es un ser inspirado e inspirador. Es enamorado por aquello que ama y hace. Impulsa a otros. Usted no me ve, no ve que va a escuchar no ve que escucha canciones que los transportan a otro lugar, los hacen llorar, los hacen sentir en otro planeta. Son gente inspirada de pasión. Que todo el sentimiento que él tiene lo puso en esa letra, en esa pintura, en esa escritura. Y a usted lo lleva a sentirlo igual. Apasionado por lo que le gusta, es una persona que lo que lleva es amor. Y lleva vida porque cada palabra entra en la otra persona. Y cree. Porque va a decir como la samaritana, ya no creo solamente porque creo por todo lo que me dijo. Porque yo lo viví. El apasionado no ve derrota. Aunque caiga, se levanta y se sacude y va para adelante. Porque él tiene un fin. Se proyectó una vida. ¿Qué dice la Biblia? Que no desmayemos, que sigamos hacia adelante. Que no discutamos con tumbas blanqueadas, nubes sin agua, mentes depravadas, que no saben qué decir, porque el apasionado no ve eso. Son sacerdotes, como el sacerdote Toro, que lo que dice es un espíritu burlón, es un espíritu diabólico, es un espíritu totalmente de controversia y la gente lo sigue. No, mi hermano, una persona que tiene el espíritu y apasionado no cae en eso, porque sabe que su guía es Dios. Sobre el bautismo le voy a decir una cosa, que dicen que había que bautizarse. El niño se presentaba después de circuncidado a los 8 días. Y se bautizaba en la parte judía ya cuando era grande. Cuando una persona tiene conciencia, por eso que Jesús se bautiza a los 33 años. Porque es decisión. No deciden los padres, decidimos nosotros. Por eso que cuando nosotros decidimos algo, sin guía del Espíritu Santo de Dios, casi siempre decaemos. Todo lo hizo Dios bueno. Todo. Que el hombre lo permita para que lo gocemos. Que nosotros permitamos otra cosa, pero todo. Porque todo es moderación. Miren esta que dicen la gente de Pablo. No, porque de las mujeres también estaban hablando. Y estaban diciendo porque no pueden tener mujeres los sacerdotes. Pablo dice esta palabra. Y la dice, sino en 1 Corintios 9:5. ¿Acaso no podemos tener una hermana como esposa y traerla? ¿Acaso nada más fue puro cefa? ¿Acaso nosotros no podemos tenerla? Es más, te la voy a leer. Te la voy a leer porque creo que la tengo aquí marcada. En Romano, Corintios, si no me equivoco. Mira, ¿acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana como esposa, como también los otros apóstoles? ¿Qué te está diciendo? Que Pablo tuvo su desliz. Ahora, con lo que hablan de la iglesia católica, que la iglesia católica es la iglesia de Dios, la primera iglesia. Yo leo la carta de los romanos y aquí me dice, a todos los que, por eso es que las cartas hay que leer el primer capítulo, a quién fue dirigida. Y dice aquí, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados en santo, gracias a vosotros por la paz de Dios. No dice a la iglesia católica. Los judíos no conocían eso, estaban saliendo la palabra. Recuerda que la palabra, la iglesia y eso salen después de Constantino. Y hay un libro que yo le voy a recomendar que es Maxwell, que lo lean. Y ustedes verán cosas allí diferentes. Y además, cuando a mí me habla Apocalipsis, me habla de las iglesias, y no aparece la iglesia católica, Tiatira, Éfeso, Pérgamo, Laodicea, pero nunca me habla de eso. Mi hermano, no te me dejes meter cuento. La palabra es una sola y el Señor es uno solo. Apasionate por la palabra, apasionate por el reino y apasionate por la revelación. Apasionate por ser bautizado por el Espíritu Santo y ver la vida, lo mejor. Y dejará de ser engañado como muchos a través de estas redes que no saben lo que dicen. Nube blanqueada. En el nombre poderoso de Jesucristo. Te voy a decir la última palabra
para que quedes más contento y más gozoso siempre. Antes, todo mensaje que lleva pasión y está inspirado es vida, en el nombre poderoso de Jesús.